Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora Twitter o X. Por si no sabían. Y el Patreon. Como @Crónicas de Crimen. Y para que nos den flow y nos compartan con sus conocidos y a que nos sigan en el Patreon y nos pichen un café. Desde $2 nos pueden comprar un café, literal. Ahí subimos toda la información. El Patreon tiene obviamente la ventana del crimen, tiene los extras después de cada uno de los de las crónicas episodios. Y todas las crónicas salen primero con ellos. Entonces, píchenos un café en el Patreon o denos un super like en el YouTube también. Compártanos con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Now, 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it. I saw an ear. Is it bloody or does it like anything like that? Can you just come? Do I have to take a picture and send it to you? What's Can you the just address? come? Is your son there now? He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much. Do you think he's going to be cooperative with us? I don't know. I don't think he'll be violent. La llamada que acaban de escuchar dice lo siguiente. 911, ¿cuál es su emergencia? Encontré algo en el closet de mi hijo envuelto en una bolsa de plástico. ¿Ok? ¿Qué era? Creo que es una cabeza humana. ¿Piensa que es qué? Una cabeza humana. ¿Por qué piensa eso? Porque acabo de ver una oreja. ¿Está llena de sangre o cómo la ve? ¿Pueden venir, por favor? ¿Pueden tan solo mandar a alguien o tengo que mandar una foto para que vengas? ¿Su hijo está ahí? Va llegando. Queríamos que estuviera aquí antes de que llegara la policía. Siempre ha tenido fascinación por las cosas mórbidas, pero siempre pensé que era porque quería ser un investigador forense. ¿Va a cooperar con nosotros? No sé, pero no creo que se vaya a poner violento. Después sigue la llamada y le preguntan que si tiene armas en la casa. Ella dice que sí, él tiene un arma, pero no cree que la hayan traído ahí. Que lleva a un joven de tan solo 19 años a asesinar a otra persona. ¿Pudo prevenirse? ¿Hubo señales que llevaran a los padres a actuar de manera diferente? El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Brian Cohy, psicópata. ¿Cómo te hizo sentir la investigación de esta crónica? Estuvo muy interesante porque, para empezar, ni siquiera sabía de la existencia de este caso. Fue una sorpresa, ¿no? Fue una verdadera sorpresa. Y empecé justo con la llamada de 911. Uh-huh. Y, ¿sabes cómo sentir la angustia? La angustia, la desesperación y la... verdaderamente... no saber qué hacer de la mamá fue como, pues, impactante. Y mientras estuve investigando, no sé, se me hizo como una combinación muy perfecta de todo. Circunstancias, padecimientos mentales, la cultura, los padres. ¿Sabes? Absolutamente todo se prestó
A mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención de esa llamada del 911? Les vamos a dejar el link por si lo quieren escuchar. El hombre del 911 que le dice, ¿cómo sabes que es una cabeza humana? ¿Está llena de sangre o algo? Y ella, pues, vio una oreja, o sea, te tengo que mandar una foto. O sea, ella se escucha realmente desesperada. Te tengo que mandar una foto para poder que mandes a alguien. O sea, es de verdad lo que está pasando. Entonces, sí, yo pienso que esta crónica en específico va a ser una crónica cortita, pero sí se quedan con ganas de ver el material realmente mórbido. Pueden meterse en YouTube. Ahí están, para nuestra suerte, o no sé cómo lo quieran llamar, están todas tanto las llamadas como el bodycam o la cámara que traen los policías con ellos en su uniforme cuando detienen al chico. Entonces está desde el principio hasta el final todas las entrevistas que le hacen y todo lo que él va declarando, que es realmente lo que nos da tantas herramientas para, bueno, imagino que te dio tantas herramientas a ti para poder desarrollar pues tu parte del perfil, ¿no? Entonces, sí, realmente esta es una crónica en la que no nos van a escuchar hablar tanto como en otras, pero la información está muy concreta y ustedes van a poder hacerse una idea muy clara de qué es lo que estaba pasando. Esta crónica tiene inicio un día antes de esta llamada telefónica, cuando Brian tiene un accidente que involucra a la policía. Resulta que estaba en las orillas del río Colorado y al llegar, de repente, su carro se empieza a hundir en el río. Entonces sale corriendo, pide ayuda, llega la policía, llega una grúa, le hablan a sus papás. Y de repente pues es como una escena de algo que está pasando, el carro se está yendo hacia el río. Entonces llegan todos ahí, encuentran al carro, no le había pasado nada, le preguntan qué pasó y él dice pues simplemente me estaba relajando en la orilla del río y el carro de repente se me empezó a ir y pues se estaba hundiendo, ¿no? Los papás dijeron, muy seguramente fue un error, venía manejando mal, llegó la policía, llegó la grúa, todos lo revisan a él, llega una ambulancia, lo revisan, no tiene nada, ya se puede ir. Y los policías fue como que, pues es un chamaco que no sabe manejar bien, está chico, no pasa nada. Sacan el carro de donde se estaba hundiendo, pero cuando sacan el carro se dan cuenta que en la defensa trasera hay rastros de sangre. Entonces los policías, para esto Brian ya se había ido, los policías asustados de que el chico estuviera herido sin que se hubiera dado cuenta, alertan a los padres, quienes delante de la policía le llaman a su hijo para preguntar si se encuentra bien. Esta llamada también está grabada porque, como les menciono, el policía traía el body cam, ¿ok? Entonces la mamá de Brian le habla y dice, Brian, habla mamá, estoy con el oficial y me dice que hay sangre en la defensa de tu carro, ¿estás bien? Y él le dice, no, yo estoy bien, ¿cómo que sangre? Y dice, sí, los oficiales dicen que hay rastros de sangre, seguro que estás bien, revísate, no tienes un golpe, no estás sangrando de alguna parte que no nos hayamos dado cuenta. Y él le dice, no mamá, estoy bien. Entonces después él les dice, sí, lo que pasa es que como estaba en las clases de teatro, muy probablemente sangre de la sangre falsa que utilizamos ahí, pero no pasó nada. Y entonces los policías dicen, ok, no pasa nada, les hacen las multas correspondientes y liberan el carro. Brian ya está en su casa y los papás se van, ¿ok? La llamada, como les dije, quedó registrada en el bodycam del policía que atendió el lugar y que después de que se aseguró que todo estaba bien, hacen las multas pertinentes y regresan el vehículo a los padres. Al día siguiente, el 1 de marzo del 2021, Terry hizo 2 llamadas antes de marcar al 911 en la llamada que escuchamos al inicio. Primero llamó a su marido, que había ido a buscar a la escuela a su hijo menor, y le pidió que volviera pronto. Le explicó qué había. Después le marca a Brian y le dice que necesita que vaya urgentemente a la casa. Hasta ahí le llegó el autocontrol a la mujer. Cuando habla al 911, también le pregunta si su hijo padece alguna enfermedad mental, y es la llamada que escuchamos al inicio, ¿no? Ella le dice que sí, que tiene trastornos de salud mental diagnosticados, incluido el trastorno depresivo mayor, TDAH y autismo.
Sobre la infancia de Brian no hay mucho. Tomemos en cuenta que es un caso relativamente muy nuevo y que su familia muy seguramente prefiere seguir en el anonimato después de este suceso. Lo que sí sabemos es que la familia vivía juntos desde la casa en donde la madre dirigía una guardería para niños de 2 a 5 años, de lunes a viernes, y el día del descubrimiento de la cabeza humana hay niños en la casa. Entonces lo que la señora hace es hablarle a los papás de los niños. Imagínense Todo. la escena. Está limpiando el cuarto de su hijo y en el closet ve que hay unas bolsas negras. Dice, ¿qué es esto? Mueve una de las bolsas y se da cuenta que está llena de gusanos. Entonces dice, what the fuck, ¿no? Y la saca y la lleva al sink en la cocina y la abre, ve los gusanos, es doble bolsa. Cuando abre la segunda bolsa es cuando descubre lo que parece ser una cabeza humana porque ella ve una oreja. Entonces, imagínense eso. Está en el closet de su hijo, se regresa al closet, ve que hay otra bolsa, la saca y la pone en el zinc. Va a su teléfono, le habla a los papás de los niños, les dice que hay una emergencia familiar, que tienen que ir a recoger a sus hijos en ese momento. Luego le habla por teléfono a su marido y luego le habla por teléfono a Brian para que regrese a su casa. Imagínense nada más. No, qué desesperación. O sea, qué Estrés. desesperación, qué miedo. Imagínate saber que La tu hijo tenía confusión. una cabeza de una persona en el mismo lugar en donde tú cuidas niños pequeños de 2 a 5 años. O sea, no me puedo ni imaginar de nada qué es lo que pasa. Entonces, cuando le están en sus declaraciones, Terry dice que su primer instinto fue sacar de ahí a los niños, hablarle a los papás y decir que por favor fueran a recoger a los niños. En sus declaraciones ella menciona que les habla a los niños, les dice que hay una emergencia, tienen que pasar por ellos. También dice que Brian siempre había estado fascinado, como lo dice en la llamada, con la morbilidad y después de ver el silencio de los inocentes, le dijo que quería ser investigador de escenas de crimen. Entonces, toda esta parte como mórbida, como de que siempre estuviera hablando de cosas que tienen que ver con la muerte, ella siempre trató de verlo, o para ella siempre fue como, quiere ser investigador de escenas de crimen, entonces por ahí va todo eso, ¿no? Y entiendo, bueno, realmente no entiendo como mamá, pero quiero creer que obviamente si conoces a una persona que te está hablando de eso todos los días y es tu hijo, pues vas a querer pensar lo mejor, ¿no? No irte al peor escenario posible, supongo, ¿no? Terry recuerda haber encontrado la mochila negra de su hijo meses antes de que pasara esta llamada. Ella se había encontrado la mochila de su hijo en la casa también, y en la mochila tenía un martillo, tape o cinta adhesiva, tenía cuerdas, y a ellos el tribunal se refiere como un kit, aunque la fiscalía durante todo, cuando ya lo atrapan o cuando ya lo arrestan y se lo llevan, la fiscalía quiere que se llame como un kit de asesinato, pero consiguen que solamente se llame un kit. Pero realmente, pues, todo lo que trae ahí, él declara más adelante que en realidad sí era un kit que él tenía armado por si se daba. Por si se presentaba la ocasión. Ajá, la ocasión de en algún momento asesinar a una persona. Está muy cañón. Sí. Sí, porque todo esto les va dando lo que ellos necesitan para al final formar y decir, mira, todo este tiempo tuviste planeando, no el de esta persona en específico, pero estuviste planeando cómo hacerlo. Entonces, por lo tanto, no estás fuera de tus facultades para ser enjuiciado como una persona. ¿Okay? Los fiscales también, una vez que está atrapado, señalan que la noche en que Brian se quedó atrapado en el río fue después de arrojar el cuerpo de Barnes. El conductor de la grúa y los agentes notaron sangre en el parachoques trasero o en la defensa de atrás, como les mencioné, y Brian le dijo a su mamá que era sangre falsa de un kit de teatro. Y ahora sí, ¿qué fue lo que pasó exactamente? En los videos se muestran imágenes de la cámara del policía en que captan el momento en que las autoridades llegan a la residencia de los Cowie cuando Terry le habla a la policía. Durante el interrogatorio policial en su casa, va llegando, y ustedes pueden ver perfectamente en el video, el muchacho va llegando calmado.
Ni siquiera Es una nada. calma que, Sí. es una calma que dices tú, no inventes. Va llegando y le dicen, hey, ¿cómo estás? Y lo detiene, ¿no? O sea, para que deje de caminar. Y se mete las manos a la bolsa, ¿no? Y se queda así bien seriecillo. Y luego le dice, bien, tus padres están preocupados por algunas cosas que pudieron haber encontrado en el closet de tu cuarto. ¿Tienes idea de qué encontraron? Y él contesta lo más calmado del mundo. Sí, yo creo que sí. Una cabeza y unas manos humanas. Y le dice el policía, ¿qué? Y dice, una cabeza y unas manos humanas del hombre que desapareció. Lo maté con un cuchillo. Así. Así, con esa calma, lo maté con un cuchillo. Es más, lo estoy diciendo más nerviosa yo ahorita que como lo contesta él cuando le están entrevistando. Entonces ya se acercan los policías y le dicen, está bien, te vamos a detener. Y él dice, está bien, pone las manos arriba del carro, lo están esculcando, le dicen, ¿tienes algo que me pueda cortar? ¿Tienes algún arma contigo? No, traigo mi teléfono en la cartera, saca todo, lo dejan en el carro y se lo llevan. Entonces van caminando, cuando van en el carro, le van hablando y él dice, siempre me pregunté cómo sería matar a alguien. O sea, él comete el asesinato porque tenía mucho tiempo pensando cómo se iba a sentir quitarle la vida a una persona. Más tarde, durante una de las, pues no entrevistas, de las declaraciones, en los interrogatorios, Terry recuerda el momento en que descubre la cabeza de la víctima, el señor Barnes, en el armario de Brian. Y ella cuenta, estaba ordenando su cuarto, guardando cosas, encontré un recipiente de plástico en su armario. Cuando empecé a buscar, encontré una bolsa de plástico negra. La recogí, sentí el peso y noté que estaba infestada de gusanos. La llevé al fregadero o al zinc y noté que estaba en una bolsa doble. Abrí la primera bolsa, pero no pude abrir la segunda. Inmediatamente llamé a su papá y le dije, tienes que venir ahora mismo. Después hacen la llamada al 911. Y le empiezan a preguntar. Durante todas las declaraciones, él empieza a platicar de la manera más casual del mundo. De hecho, cuando van en la patrulla, hay un momento en que va platicando con ellos y pasan por un puente y él dice, ahí fue, debajo de ese puente. O sea, como si hubiera sido, como si hubiera encontrado dinero. Ajá, como si cuando pasa un niño cerca de Disney y dice, oh, ahí está, ¿sabes? Él es como que, ahí fue, abajo de ese puente. Abajo de ese puente que ahí lo maté. O sea, realmente él así lo recuerda. Entonces, cuando le preguntan por qué decidió asesinar a esa persona, él dice que siempre que él pensaba en asesinar a alguien, él pensaba en una persona sin hogar o en una prostituta, porque a la policía siempre le pasaba desapercibidas ese tipo de personas. Y eso es algo que hemos visto, yo pienso, en muchas de las crónicas, exactamente, en cómo las personas se aprovechan de este tipo de personas que no tienen quien vele por ellas muchas veces, quien vea por ellas, quien va a ir a presentar una denuncia si no se encuentran. En este caso específicamente, el señor Cohen era una persona sin hogar, pero a quien todo el pueblo quería. Todos en la comunidad lo conocían porque hacía trabajos. De hecho, nadie sabía que el señor no tenía casa. O sea, la gente que trabajaba con él o que les hacía mandados así, no sabían que el señor vivía en la calle porque él nunca se quejaba. Realmente. Ni su familia sabía que él no tenía casa en ese momento. Entonces, pero, ¿qué sucede? Cuando sacan el carro de Brian del agua, el señor revisa qué traía adentro y en la guantera encuentra una cartera. El papá de Brian. Sí. Encuentra la cartera y cuando encuentra la cartera, después de que los policías le dijeron que había sangre en la defensa, el señor se asusta y dice, no quiero pensar nada malo. Y viene una tarjeta de donde trabajaba el señor. Marca por teléfono y le dice, oye, estoy buscando a Warren Barnes. ¿Está ahí? Y le dice la señora, no vino a trabajar ahora.
¿por qué? Le dijo encontré su cartera y quería regresársela. No, gracias por avisarnos, fíjate que no vino a trabajar ahora. Entonces, cuando le dicen que no fue a trabajar, el papá le da más preocupación y le pregunta, oye, encontré una cartera, ¿qué onda con esto? Es que me la encontré en la calle y la guardé porque se la quería regresar al señor. Y el papá dice, está bien, te voy a creer. Claro, pero es una explicación lógica ¿sí? Y lo que quieres es dejar de pensar lo que estás pensando. Exactamente, pero el señor, pues cuando lo están interrogando también dice, o sea, hubo un momento en que yo quería pensar que mi hijo no lo había hecho, que no le había hecho daño a la persona, pero ahí luego se dieron cuenta que el señor no había ido ese día a trabajar, que él había quedado muy formalmente en regresar con uno de los vecinos el fin de semana y ya no lo habían visto. Entonces era una persona realmente que la misma gente de la comunidad había reportado como desaparecida porque todos le tenían afecto a Warren. Entonces, en otra parte del video, Brian le cuenta los detalles a los investigadores. Le dijo, era la noche del 27 de febrero, había luna llena y pensé que podía ver tan bien, ¿por qué no intentarlo ese día que estaba tan iluminado de noche? Estaba en un mal estado mental en ese momento. Eso dice. Tengo un trastorno depresivo mayor. Estaba conduciendo y vi una forma y pensé, qué interesante. Pensé que era una persona sin hogar, así que agarré mi cuchillo, me puse 3 capas de guantes porque los guantes de plástico pueden delatar a quien los usa porque son muy delgados. Tomé el cuchillo, retiré la lona y le apuñalé el cuello. Al principio estaba en estado de pánico y me preguntó qué estás haciendo y por qué a mí. Pero simplemente seguía apuñalándole el cuello con todos los investigadores. El hombre dormía debajo del puente cerca de Crosby Avenue, un lugar bastante solitario a pesar de encontrarse cerca del centro de la ciudad. Al verlo, Brian supo que al fin había encontrado su blanco. En la confesión, Brian dijo que en primer momento pensó en dejarlo ahí, pero que temió haber dejado fibras en la ropa del cadáver. Para borrar los rastros, lo decapitó. Le cortó las manos y metió el resto del cuerpo en el baúl del carro para tirarlo en una zona desolada a orillas del río Colorado. Hizo más que eso. Intentó hundir el carro en el agua, pero, como ya les platiqué, se estaba hundiendo el carro, entonces sacó el cuerpo e hizo todo lo demás. La sangre que encontraron en la defensa trasera era de Warren. Que si hubieran hecho pruebas, los policías que encontraron en ese momento sangre en la defensa se hubieran dado cuenta que en la cajuela del carro había paseado los restos de Warren, ¿ok? Eso no me lo pude explicar. ¿Cómo fue? Sí. Ajá. Tampoco, porque no está completamente sumergido el carro, sino... No, estaba a medias. Estaba a medias, la corriente se lo estaba llevando, la grúa no se pudo meter, todo un show. Me sorprendió muchísimo que no se hubiera desaparecido el rastro de sangre. O sea, de esas veces que dices como, es que te tenían que agarrar. O sea, no había manera de que no te fueran a agarrar. En la confesión, para dificultar más la identificación de Warren, es por eso que en la bolsa se lleva la cabeza y las manos a su casa, porque pensaba tirarlos en diferentes lugares. Incluso le hizo un croquis a la policía para mostrar los lugares que había elegido para tirar después o deshacerse después de la cabeza y las manos de Warren. Warren Barnes tenía 69 años y era una persona, como ya les comenté, que no tenía hogar, al que contra lo que Brian suponía mucha gente había empezado a extrañar. Brian también confesó que mientras estaba apuñalando a Warren, él mismo gruñía y hacía ruidos como de animales mientras apuñalaba a Barnes. Luego se rió y entre dientes mientras proporcionaba detalles de lo más horrendos de cómo desmembró el cuerpo del hombre, seguido de un comentario de disculpa. Ya sé que esto es morboso, perdón. Pero está muy animado durante la conversación. Es que todo parece indicar, y digo, durante las confesiones, cuando está platicando, está animado y ansioso y como que está como
como que ya quería que le empezaran a preguntar qué era lo que había hecho. Como que estaba muy animado por Como si estuviera... Como... presumir lo que Ajá. había hecho. Se sentía orgulloso de realmente cómo lo había hecho y de cómo él había encontrado estas maneras. Porque realmente, si la mamá no hubiera encontrado la cabeza en su casa, la policía probablemente no lo hubiera atrapado, porque aunque vieron la sangre en el carro ya estaba en la casa de ellos, él lo hubiera llevado a lavar y se hubiera terminado todo el problema ahí. Ujú. Si se hubiera Apurado a deshacerse de la evidencia, no hubiera pasado, no lo hubieran podido atrapar. Ujú. Entonces, lo pensó, realmente si nos ponemos a pensarlo, todo lo que él tomó de precauciones para tener 19 años era algo que tenía súper estudiado. Muy O sea, estudiado. 3 capas de guantes. Número 1. Ya traía el cuchillo. Ya traía el cuchillo. No se cortó cuando estaba haciendo los cortes. La mayoría de las personas, como lo hemos visto en algunas otras crónicas, cuando apuñalan algo, es tan fuerte la maniobra que se tiene que hacer que la mayoría de las personas se llega a cortar la mano. A él no le pasó nada. Y su única preocupación fue que había dejado fibras de su ropa sobre el cadáver. Por lo tanto, él asesina a Warren, se va a su casa y cuando está en su casa dice, yo creo que dejé fibras que no me vayan a descubrir. Y se regresa y es cuando mutila el cadáver y se lo lleva para deshacerse de él en partes. O sea, no fue todo en una sola vuelta. Él regresa a limpiar y regresa a llevarse las partes del cuerpo de Warren. Entonces, yo pienso que esa parte es muy importante, fue muy importante en las declaraciones para poder que lo encontraran culpable al final. La defensa trajo un médico de la familia y terapeuta de Brian que arrojó luz sobre parte del pasado problemático del chico. El doctor Craig Gustafson empieza a ver a Brian como médico de la familia a los 15 años. Él lo diagnostica con depresión en 2018. En 2020, Brian informa dolores de cabeza frecuentes, por lo que el doctor ordena una tomografía computarizada para verificar que no tenga tumores o coágulos. Los resultados fueron normales, entonces testificó que a partir del 2018, Brian no informó tener tendencias suicidas. Apenas unos días antes del asesinato, Brian vio al doctor Gustafson por un absceso infectado debajo del brazo. El doctor informó que Brian definitivamente no estaba psicótico en el momento en que vino en busca de ayuda con su absceso. Bea Phillips asumió un papel de consejería para Brian. Phillips dijo que empezaron a trabajar juntos en el 2017. A lo largo de sus 24 sesiones, Brian había hecho comentarios como referirse a las personas trans como eso. Como una cosa, no como una persona. Al hablar sobre el darwinismo con Phillips, Brian preguntó, ¿por qué es tan importante lastimar o robar a los demás? Es lo que se supone que debemos hacer. En una ocasión, Brian también intimidó intencionalmente a una niña para desencadenar su trastorno de estrés postraumático. Phillips dijo que Brian sabía distinguir el bien del mal en ese momento. Estamos hablando de 2 personas que lo estaban tratando desde el 2017. Por lo menos. Por lo menos, ajá. Entonces, yo pienso que en ese momento, psicológicamente o mentalmente, no había 2 personas que lo conocieran mejor o que pudieran evaluarlo mejor que ellos 2, que eran las personas que estaban llevando como su tratamiento desde el 2017. Okay. La madre de Brian inicialmente esperaba que Phillips pudiera ayudar a su hijo a procesar la muerte de su tío, pero Brian informó que se sentía cansado de fingir y se sentía ambivalente sobre la muerte de su tío. O sea, realmente me da igual que se haya muerto. La madre de Brian lo llevó a la División de Rehabilitación Vocacional para una evaluación en el 2019. Su madre informó que Brian no podía entender cómo sus decisiones afectaban el futuro y las vidas de quienes lo rodeaban. La doctora Katrina Caden diagnosticó a Brian con el nivel más bajo de autismo, nivel 1, que requiere la menor cantidad de apoyo o asistencia. Cuando le preguntó sobre sus metas futuras en la vida, la doctora Caden
Dijo que Brian respondió idolatrando a personas infames que eran famosas por actos delictivos, incluidos como Adolf Hitler, los tiradores de Columbine, Eric Harris y Dylan Keblot, y el asesino en serie Ted Bundy y el ex primer ministro de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Caitlin lo recomendó para una evaluación adicional inmediata. Un compañero de trabajo testificó que Brian se volvió cada vez más hablador en los meses previos a su arresto. Summer Clemens era empleada de cortesía en 2021 en el Safeway donde trabajaba Brian y dijo que él mencionó que no tenía amigos y en un intento de animarlo expresó que ella junto con otros compañeros de trabajo eran sus amigos. Brian respondió diciendo, solo son mis amigos por lástima. Ah, wow. Está muy interesante el perfil de esta persona. A mí me parece. Danos el perfil porque hasta aquí llegué. Brian Cohy tiene los siguientes diagnósticos: paranoia, psicosis, trastorno depresivo mayor. Olvidé. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad y autismo. No estaba tomando medicamento para ninguno. Y yo me pregunté a mí misma, ¿cómo crees que no está tomando medicamentos si tiene psicosis? Y les voy a explicar un poquito, no de absolutamente todo, digo, el trastorno de ansiedad lo conocemos bastante bien, ya lo hemos platicado bastantes veces, no hay muchos cambios del DSM-4, que es del que más hemos estado hablando todos estos años con ustedes, y tampoco hay muchos cambios para el trastorno depresivo mayor. Pienso que no hemos visto hasta ahorita un trastorno de autismo, del espectro de autismo, tan detalladamente. No, detallado no, pero creo que en algún momento lo mencionamos y un poco se salió de contexto lo que comenté, entonces esta vez sí les voy a hablar un poco más del trastorno del autismo porque es muy importante para poder entender la manera en la que Brian se estuvo comportando tanto en su casa, durante los interrogatorios, en el juicio y sobre todo cómo es que llegó a tomar las decisiones que llegó a tomar. Y no estoy diciendo que el autismo te lleve a hacer eso, pero nos va a ayudar a entender el proceso de toma de decisiones que él tenía. Ahora, durante todas las entrevistas, Brian... Voy a hacer una pausa ahí, específicamente, porque ya en una parte, ya me acordé, en la única otra vez que ha salido que dijimos algunos de los rasgos del autismo. Una persona se molestó mucho y dijo que cómo podíamos decir, que estábamos diciendo que básicamente los autistas eran personas violentas. No estamos diciendo eso de ninguna manera. Como lo acaba de mencionar Leti, te voy a explicar qué es para que veas por qué pudo comportarse así. No que necesariamente las personas que tienen autismo se comportan así. ¿Ok? Sí, gracias. No. Durante las entrevistas, Brian no mostró signos de psicosis y eso es extremadamente importante porque la defensa estaba casi completamente, porque sí tenían algunas otras pruebas, pero su defensa era not guilty for reason of insanity, o no culpable porque la persona no está en sus facultades mentales o está, pues, insano, se podría decir en español. Siempre que no está en tus esferas. No está con buena salud mental, podríamos decir. Brian no cumple no cumple de ninguna manera con el estándar legal de locura. Por lo tanto, no padecía de ningún desorden mental durante el asesinato. Y ahí yo digo, bueno, no padecía ningún trastorno mental como la psicosis o no estaba con esquizofrenia, pero sí tiene déficit de atención con hiperactividad y sí tiene trastorno depresivo mayor. Digo, padecimientos mentales sí tenía, pero ninguno que cumpliera con los estándares de locura. Es decir, y tú lo mencionaste, él sí sabía distinguir entre
lo bueno y lo malo. Y nos podemos ir muy a detalle para, como lo hizo la fiscalía, para decir, sí tenía todos estos trastornos mentales que de alguna manera se pueden interponer con la distinción entre lo bueno y lo malo, o el proceso de toma de decisiones se ve impactado. Sí, pero traía un kit en su carro, se puso los 3 guantes, supo, porque estaba tan interesado por las escenas del crimen que para él fue dejé fibras, me van a encontrar, mejor voy y termino con todo ese trabajo. Entonces, al tomar esas decisiones, está demostrando que sí sabes que te pueden atrapar y que te vas a meter en problemas. No nada más eso, el traje que utilizó era el de Mike Myers de Halloween. Sí, Michael Myers. Entonces, y él lo dice mientras lo están entrevistando, iba a decir, mientras está dando su declaración, mientras lo están interrogando, él lo dice. Brian pasaba la mayor parte de su tiempo libre investigando asesinatos, los asesinos en serie que los habían perpetrado, mira si pude, que los habían cometido. Perpetrado. No puedo. Y ¿qué tantas posibilidades había de que encontraran a un asesino que no lo hacía en serie, sino que muy de vez en cuando? ¿Sabes? O sea, él se puso a investigar así como tú y como yo. Que dijo, ¿y si no soy en serie y solamente soy así como...? Y si nada más lo hago una sola vez. Ahí. A mí lo que me perturbó bastante pensar que él estuvo investigando qué sector poblacional en su estado era el más vulnerable. Ya lo mencionaste. Estuvo pensando en todas las diferentes posibilidades y al final se le presentó la ocasión y cometió el asesinato. Durante toda la investigación y las entrevistas, nuevamente, él se mostró completamente ubicado en sus esferas de conciencia, que son lugar, tiempo, espacio, persona. Entonces, vamos a empezar con el trastorno del espectro autista. Y quiero empezar se tiene que especificar si es con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin el deterioro del lenguaje acompañante, asociado a una afección médica o genética o un factor ambiental conocido, asociado a otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento con catatonia. Y yo no pude encontrar si a él le habían agregado como un acompañante. Entonces, como iba a la escuela, como estaba en un club de teatro, como de vez en cuando ayudaba con ciertas actividades, no con los niños, pero alrededor de la casa, con su madre, entonces para mí fue como catatonia, definitivamente no, un deterioro del lenguaje, definitivamente no, y con un déficit intelectual tampoco, porque era muy inteligente, en realidad tenía buenas calificaciones, o sea, no era como, no se peleaba en la escuela, no necesariamente le hacían bullying, así como para decir, pues el bullying pudo desencadenar. Realmente no. Pero el trastorno del espectro autista se asocia frecuentemente con un deterioro intelectual o alteraciones estructurales del lenguaje, es decir, una incapacidad para comprender o construir frases gramáticamente correctas. Y otra vez, como que no es que no me suene o que quisiera de alguna manera demeritar el diagnóstico que él tenía, pero me parece que él no estaba como, ¿saben? Es un espectro, digamos, de izquierda a derecha. En la derecha son las personas que definitivamente necesitan ayuda muy notable, es decir, las deficiencias graves de las amplitudes de la comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves en el funcionamiento diario, es decir, la persona tiene comportamientos muy restringidos y muy repetitivos, una inflexibilidad extrema, dificultad para los cambios, dificultad para no tener una rutina, incluso para seguir ciertas rutinas. Son comportamientos que para una persona fuera del ámbito familiar pueden parecer muy erráticos. Es que cuando dicen que él tiene, y digo, no sé cómo venga el espectro ahí, pero dicen que tiene el más bajo, es nivel 1, o sea, es el más el bajo. más bajo, sí. Y bueno, no les quiero leer los criterios diagnósticos tal cual,
porque no tenemos, no se le hizo a él una entrevista psiquiátrica. Las entrevistas a las que tenemos acceso no son como para ni comprobar o desmentir su perfil psicológico psiquiátrico, porque ya se tiene un diagnóstico por un psiquiatra. Más bien son interrogatorios para ver los hechos, para entender qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó y tener todo eso para el juicio. Entonces no me voy a ir a los criterios diagnósticos porque, otra vez, no tenemos una entrevista que a mí me haga, se me sea satisfactoria para decir, sí, nos podemos ir punto por punto como normalmente lo hacemos, ¿no? Tenemos muy poca historia de él y pienso que muy fácilmente nos podríamos o decir, no, pues no cumple con ninguno o cumple con absolutamente todos, y no necesariamente sería así. Yo más bien les quiero platicar un poco sobre cómo es el espectro autista y las generalidades, las características generales que se necesitan ver, pero en diferentes gravedades, podríamos decir, ¿no? O en el espectro. Entonces, aproximadamente el 70% de los individuos pueden tener un trastorno mental comórbido. O sea, del 100% de las personas con autismo, el 70% vienen normalmente con por lo menos uno más. Y de ese 70, el 40% puede presentar 2 o más trastornos mentales comórbidos. Cuando se cumplen los criterios del trastorno de déficit de atención y el trastorno autista, se deben realizar los 2 diagnósticos por separado. Y pienso que eso es muy valioso porque entonces sabemos que tenía por separado el trastorno autista, el trastorno de déficit de atención, venía acompañado con el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad. El único que para mí es como, a lo mejor en algún momento presentó ciertos rasgos para una psicosis, pero no estaba psicótico durante el asesinato. El mismo principio se aplica para cualquier otro diagnóstico concurrente con el trastorno del espectro autista y los trastornos del desarrollo de la coordinación, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo mayor y otros, como lo acabo de mencionar. El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficit persistente en la comunicación social, en la interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits para la reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales utilizados para la interacción social y las habilidades para desarrollar y mantener relaciones sociales. Requiere de una presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades de tipo restrictivo o repetitivo, y como los síntomas van cambiando junto con el desarrollo de la persona, pueden irse o enmascarándolos por mecanismos compensatorios, como podría pasar lo contrario también. Los criterios diagnósticos pueden cumplirse basándose en la información histórica, aunque la presentación actual tiene que causar un deterioro significativo. Entonces, y tal vez atreviéndome a muchísimo más que con cualquier otro asesino que hemos visto, a mí me parece que en algún momento de su niñez o preadolescencia, por su manera de relacionarse con las personas, lo llevan con un psiquiatra o con un psicólogo, les dan el diagnóstico del trastorno de autismo, pero no sé ni en qué momento ni si le fueron dando un acompañamiento. Y otra vez, es importante revisar en la presentación actual qué tanto está impactando con el día a día, porque mientras la persona se va desarrollando y no para poder encajar, no sería la manera correcta de decirlo, pero van aprendiendo de las personas que están a su alrededor y de su medio ambiente, entonces van desarrollando mecanismos compensatorios, porque la única persona que yo tengo cercana a mí que está diagnosticado con trastorno del espectro autista necesita muchísima ayuda. Y es una persona que tiene comportamientos muy restrictivos y es una persona que sí tiende a reacciones que
muchas veces se etiquetan fácilmente como violentos, pero pues es que si trae sus audífonos y está jugando en su teléfono y tú llegas y le arrebatas el teléfono y le arrebatas los audífonos, no tiene otra manera de reaccionar porque no está capacitado o equipado para poder entender o el contexto social en el que está o por qué lo están sacando de su rutina. Entonces, ¿por qué les platico eso? Porque esta persona que les comento necesita muchísima ayuda. Realmente no es que no pueda estar solo porque no sabe cocinar, sino para él sería muy fácil tomar un sartén, no por el mango, sino tomar el sartén nada más. No porque no le vaya a doler, sino porque para él es más rápido, es más fácil hacer las cosas de cierta manera. Y con Brian, para mí es como... Entiendo por qué no se mostró de ninguna manera con remordimiento. Y no es porque no tenga remordimiento, no es porque no le importe. O sea, no es un trastorno antisocial de la personalidad. Yo tenía muchas ganas de ver qué se sentía. Y como no tiene esa, digamos, como conexión emocional, igual que cualquier otra persona, para él es como muy sencillo poder explicarlo o exponerlo porque es algo que le interesa. Es algo a lo que ha estado estudiando, para lo que se ha estado preparando. Entonces, para él es más... como por el lado de experiencia, de conocimiento, de vivencia, y no como lo veríamos el resto de las personas. Sí, pero ¿dónde está la parte de... Ok, si fuera por esa parte de únicamente por la experiencia o por querer saber qué se siente, no tendría esa parte de ponerse los 3 pares de guantes para que no lo descubrieran. Lo que pasa es que una cosa es como yo no siento como esa tristeza que sentiría otra persona, tal vez, pero sigue sabiendo que está mal lo que está haciendo. Entonces, yo quiero la experiencia porque no siento nada por la persona, pero de todas maneras sé que lo que estoy haciendo está mal. Para mí, ahí en esos espacios en los que es complicado para nosotros entender, pienso que en un trastorno del espectro autista, las reglas son muy diferentes. Sí, pero como dices tú, sí, pero como dices tú, quién sabe en dónde, porque la persona que lo estaba acompañando con todo lo que se le había diagnosticado, lo acompaña desde el 2017. Esto es en el 2021. Ajá. Son 5 años, ¿no? Entonces, 5 años antes, él tenía 14 años, 13 años. Te digo, ajá. A mí me gustaría saber en qué momento de su niñez o la adolescencia, porque justo lo que les estoy intentando explicar con mis palabras es la deficiencia de la reciprocidad socioemocional, es decir, la capacidad para interactuar con otros y compartir pensamientos y sentimientos son claramente evidentes. O sea, con él es como sí, porque no puede ni conectar con los sentimientos. O sea, para la mamá es desesperación, culpa, ansiedad, miedo, preocupación. Saben todo. Y para él, o sea, él no puede compartir esos sentimientos porque no existen tal cual como están en todas las demás personas. Pero eso no significa que no pueda distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Porque otra vez me puedo ir al ejemplo de esta persona. Y les puedo poner a lo mejor el ejemplo... más sencillo para mí y no porque aplique exactamente. En una fiesta de cumpleaños estaba sentado junto a mí. Esta persona tiene 17 años. Su hermano tiene 9. Y nos llevamos muy bien, él y yo. Y estaba sentado junto a mí y me dijo, ahorita que mi hermano le están cantando las mañanitas, todos van a estar distraídos, me voy a levantar y le voy a aventar el pastel para que se manche mi hermano. Y le dije, ¿por qué quieres hacer eso? Pienso que va a ser muy divertido. Y le dije, ¿no piensas que tal vez tu hermano se va a sentir avergonzado? No. Si el que va a hacer las cosas soy yo, ¿él por qué se sentiría avergonzado? Le dije, porque es su pastel, es su fiesta y le vas a ensuciar su ropa. Se puede cambiar. Sí, pero o sea, todos los demás vamos a querer comer pastel. Hay otros postres. ¿Sabes? O sea, no es que me esté desafiando de ninguna manera, sino para él tiene una respuesta lógica para todo. Es quiero ver qué se siente asesinar a una persona, entonces tengo que ir a asesinar a una persona. No quiero que me metan a la cárcel, tengo que buscar a una persona vulnerable
para que no lo estén buscando, para que nadie lo extrañe. Lo encuentra, lo asesina, se va a su casa, dejé fibras. Si las encuentran, me van a descubrir, me van a meter a la cárcel. Voy a ir, me deshago de la evidencia. No me puedo deshacer de la evidencia, no voy a poder sacar el carro. Le hablo a mis papás. ¿Sabes? Es como sin los sentimientos, sin entender, sin poder compartir de alguna manera como el proceso que nosotros podríamos llevar para la toma de decisiones. No sé, espero haberme explicado de alguna manera. ¿Sí? Sí te explicaste. Sí te explicaste. Pienso. Sí. Ustedes digan. Ahora, digo sí, pero es que, por ejemplo, para mí la etapa más, no para mí, hasta donde yo tenía entendido y que lo ponen y lo quitan y lo siempre, la etapa nivel más bajo del espectro autista era, hace un tiempo fue Asperger, ¿no? Uh-huh. Lo eliminaron por completo. Y lo eliminaron. A lo que voy es, lo pudieron atrapar. Detenido. Ajá, no, lo pudieron haber detenido y él decir, sí fui yo. ¿Por qué? Porque quería ver qué se sentía. Sin necesidad de haber cubierto todo, aunque supiera que estaba mal, porque iba a encontrar una respuesta lógica. Digo, siguiendo el tren de pensamiento que nos estás diciendo, ajá, iba a encontrar una respuesta lógica para decir por qué lo había hecho, sin necesidad de haber cubierto algo que le diera a entender que lo iban a acusar. uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, sí te cacho, pero también es como, ok, si cubriera como esa parte que estás mencionando, entonces a lo mejor sí lo hubieran podido hacer no culpable por razón de que no tenía competencia mental totalmente. Sí, también te cacho. ¿Y qué te digo? Podríamos entonces... Es que está muy interesante, está muy interesante. Lo vamos a seguir desarrollando un momento más y los podemos soltar. Entonces tal vez podríamos decir que sí, de alguna manera tiene algún deterioro intelectual. ¿Sabes? Porque suficientemente inteligente pero no suficiente para otra cosa. Suficientemente inteligente para pensar, me van a cachar, tengo que deshacerme de la evidencia, pero no lo suficientemente inteligente como para haber limpiado la sangre, no haber metido el carro tan cerca del río, no haberle hablado, ¿sabes? Uh-huh. Podríamos negociar, por así llamarlo. Todo eso, o sea, no sé, es que está... Déjenos su opinión. Aquí. Sí. A pesar de alegar locura o insanidad, Brian Cohy fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el año pasado, en el 2023, tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado. Además, fue condenado por 2 cargos de manipulación de un cadáver y manipulación de pruebas. El juez Richard Gurley, que presidió el caso, lo describió como uno de los más horribles que había conocido en sus 37 años de mandato en el sistema de justicia penal. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Cómprenos un café en Patreon. Uh-huh. Vayan a seguirnos en Twitter o X o como le quieran decir. Ahí estamos como Crónicas de Crimen. Nada más es la D, no dice DE. Porque nada más es Crónicas de Crimen porque no cabía completo. La E. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.